La Carta Magna fue firmada un 15 de junio de 1215, pero en realidad no fue el producto de un consenso entre el rey y los señores feudales, sino el producto de un conflicto muy fuerte entre el rey y los señores feudales. Los reyes ingleses tenían atribuciones de las cuales incluso se excedían y los nobles querían restringir el poder del rey. Eso fue lo que llevó a que los nobles hicieran un primer borrador de lo que luego fue la Carta Magna y trataran de imponérselo al rey, que por supuesto se negó. Los nobles desconocieron el juramento de fidelidad que le debían en un estado feudal y se acercaron a Londres, tomaron Londres y obligaron al rey prácticamente a firmar la carta. El rey se reunió con ellos en un prado cercano al Támesis, Runnymede, y allí, después de varios días de forcejeo, el rey aceptó firmar la carta, o sea, dio él mismo la carta. La carta expresa todos esos conflictos, todos esos intereses. Normalmente se define la Carta Magna como el antepasado más remoto de las constituciones modernas, de las constituciones burguesas, de las libertades públicas, de las libertades individuales. Es más, las constituciones usualmente se llaman a sí mismas familiarmente cartas magnas. Pero aquí hay un poco de exageración. Evidentemente hay algunos componentes dentro de la Carta Magna, firmada en una fecha remota como 1215, cuando ni siquiera se podía hablar de que existía una burguesía estructurada y con peso y con poder, y las constituciones actuales. El objetivo fundamental de la Constitución es defender los intereses de la aristocracia feudal, es decir, de los señores feudales, frente al poder absorbente del rey. Y esas libertades que se acuerdan allí son fundamentalmente libertades que van a limitar el poder del rey en beneficio de los señores feudales y también de la Iglesia. La Carta Magna tiene 63 artículos, el primero de los cuales establece la libertad plena, la libertad absoluta de la Iglesia cristiana, de la Iglesia católica, con la cual justamente el rey Juan Sin Tierra había tenido años antes un conflicto serio por el intento de designar al arzobispo de Canterbury, que llevó a que la Iglesia no aceptara esa designación. El problema lo asumiera el Papa Inocencio III, el Papa excomulgara al rey y pusiera en interdicto a todo el reino británico, el reino de Inglaterra, lo cual llevó a Juan Sin Tierra a pactar con el papado aceptando las condiciones. Y por eso la primera cláusula de la Carta Magna establece la libertad de la Iglesia. Pero del resto de la Carta Magna, la mayor parte de las cláusulas o artículos se refieren a problemas concretos y específicos del forcejeo entre el rey y los señores feudales, tan concretos hasta el punto de hacer que hoy sean difícilmente comprensibles, salvo para quienes conocen bien a fondo ese tipo de conflictos que caracterizó el periodo de historia feudal, de historia medieval. Hay sí, en la Carta Magna, una serie de artículos que pueden ser referidos como antecedentes remotos, o más o menos remotos, de las libertades burguesas actuales, las de las constituciones burguesas del siglo XIX. Pero repito, fundamentalmente esas libertades se acuerdan para beneficiar a los señores feudales o para limitar el poder del rey con respecto a ellos. Defensas de las tierras, del derecho de herencia, del derecho de que señores feudales que mueren y no dejan herederos, que no sea el rey el que asuma las ganancias y los beneficios y el poder de los feudos, etcétera, etcétera. Hay algunos artículos allí, algunas cláusulas que establecen entonces la libertad de comercio desde el punto de vista de circulación de los comerciantes, salvo en condiciones de conflicto o de guerra, que era lo más frecuente, que también podrían ser antepasados de ciertas libertades burguesas, pero en general se trata fundamentalmente de libertades individuales, referentes a los señores feudales. Eso sí, se limita el poder del rey, se le da peso al parlamento, se establece que el rey tiene que ceñirse a normas legales que tienen que ser aprobadas y, entre otras cosas, se establece un sistema de pesas y medidas también que sea común, y se establecen algunas libertades que son importantes. Por ejemplo, no se podrá condenar a nadie por un rumor o por una mera sospecha, sino solo por el testimonio de pruebas fidedignas, cosa que sin duda es un antecedente de libertades modernas. Y también otro artículo, que es el que más se cita a este respecto. Bueno, hay una normativa para regular los impuestos, hay otra normativa para establecer que solo el Parlamento puede establecer leyes penales, todos los cuales son avances en este sentido, y está sobre todo la cláusula 39, que dice literalmente así: ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado, o privado de sus derechos o de sus bienes,
ni puesto fuera de la ley, ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos, porque es el rey el que habla, de la fuerza contra él, ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del rey. Es evidente pues que hay en esas cartas magnas componentes que apuntan en la dirección de poder presentarla como antepasado remoto de las constituciones modernas, aún si se toma en cuenta entonces que los derechos se refieren más a los feudales que a una burguesía que todavía no tenía peso, pero repito, la mayor parte de la Carta Magna está centrada en la defensa de esos derechos individuales de los señores feudales contra el poder omnímodo y atropellante del rey. Y esto fue una norma que dio lugar a nuevas, o este fue un punto de partida que dio lugar a nuevas normas y a nuevos conflictos a lo largo de varios siglos en Inglaterra que terminaron regulando el poder del rey.